Aviso. Durante la grabación de este vídeo, no se ha hecho uso de ninguna bebida alcohólica, ni se ha atentado contra la dignidad de ningún botellín de cerveza o copa de vino, siempre se les ha tratado con el respeto y consideración que se merecen. El contenido del vídeo está enfocado a conocer los efectos del alcohol, de manera teórica, no de manera práctica, aunque cada uno hará lo que le dé la real gana. Pero por si acaso, yo lo tengo que recordar, no sea que haya algún ofendidito u ofendidita viéndolo. Besis. Bueno, Neurofrikis, pues hoy es sábado e imagino que algunos estaréis de resaquilla, aunque lo dudo, porque como está absolutamente todo cerrado de la maldita pandemia, estoy hasta las narices, vamos, de esta situación, ya cansadísima. Pero bueno, que se me ha ocurrido que en esta ocasión vamos a hablar de cómo afecta el alcohol a nuestro cerebro. A ver, todos conoceremos en mayor o menor medida los efectos de las malditas resacas, pero igual lo que no sabemos es cómo nos afecta a nivel neurológico. A lo que normalmente llamamos alcohol, ya sea en bebidas como la cerveza, el vino, el ron o el whisky, es una molécula que se llama etanol y cuya concentración en estas bebidas alcohólicas es lo que se conoce como la graduación o los grados que tienen. Por ejemplo, la concentración de etanol que suele haber en las principales bebidas alcohólicas, aunque imagino que ya lo conoceréis, son las siguientes. A ver, la cerveza tiene entre un 2 y un 6%, aunque algunas, sobre todo las cervezas rusas, pueden llegar a tener 9 o 10 grados. En fin, el vino tiene entre un 10 y un 20% y las bebidas destiladas, lo que vienen siendo los cubatillas de toda la vida, pues entre un 30 y un 60%. A ver, cuidado con los chupitos de absenta, que eso pueden tener un poco más. Si ya vais a algo extremo, pues alcohol etílico o alcohol de quemar, desde las heridas, y ya está. Y antes de nada voy a intentar explicar algunos conceptos que creo son importantes para entender todo esto que os voy a explicar sobre el alcohol. La mayoría de las drogas ejercen sus efectos en partes muy específicas de las células que se llaman receptores. Los ligandos, que son sustancias como las neurohormonas y los neurotransmisores de los que ya hemos hablado en algún otro vídeo anterior, son las que actúan sobre estos receptores activándolos o desactivándolos. A los ligandos que son capaces de activar un receptor se les llama agonistas y a los que consiguen desactivarlos se les llama antagonistas. Imaginaros que son como los tronistas de mujeres-hombres, vices y berzas, que aumenta o disminuyen las ganas de verlos según su capacidad de entretener. Vamos, en mi opinión, lo que acaban es hasta con mis ganas de vivir. ¿Y qué es lo que hacen las drogas? Pues unas veces se unen directamente a estos receptores y otras veces se unen a unas sustancias que hacen aumentar la cantidad de los ligandos. ¿Os acordáis de la dopamina? Pues ya sabéis por qué las drogas son tan adictivas, porque hacen que aumente la cantidad de esta sustancia, que a la vez aumenta nuestro placer y nuestras motivaciones. Pues ahora ya estamos preparados para entender cómo afecta el alcohol a nuestras pobres neuronas. Vamos, con lo majas que son y lo que las machacamos. Parece ser que si pimplamos cerveza como auténticos vikingos, disminuye la cantidad de receptores de glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, es decir, que lo activa, mientras a su vez aumente la cantidad de receptores de GABA, que es el principal neurotransmisor que lo inhibe, es decir, que lo adormila. Podríamos decir que estas sustancias son contrarias, por eso se dice que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, porque disminuye las conexiones que hace que nuestras neuronas se enciendan como las luces del árbol de Navidad y aumentan las que hacen que se apague. Pero ¿qué pasa cuando queremos dejar de golpe el alcohol y no probar ni una gota? Pues que se produce el efecto contrario. Por eso aparece el síndrome de abstinencia. Porque volvemos locas a nuestras pobres conexiones neuronales. A ver, que es así. Veamos ahora el camino que sigue el alcohol a nivel orgánico. A ver, el alcohol se absorbe a través del estómago y del duodeno, que es una de las partes del intestino delgado. Por eso, si hemos comido antes o mientras estamos pimplando, pues se absorbe más despacio y nos sube menos el pedete. Otro de los factores que aumenta la velocidad de absorción es la concentración de etanol. Por eso, a mayor graduación que tenga lo que estamos bebiendo, pues más se absorbe y más pedo te pones. Dato curioso. A los 5 minutos de haber bebido ya se puede detectar en sangre y entre la media hora y la hora de haber empezado a beber ya hemos absorbido el 90% del etanol. Por eso cuando hacen un control, si hemos bebido hace una hora es cuando más damos. Y una vez que se absorbe, ¿a dónde va? Pues al hígado, sí, a ese órgano que algunos lo tienen como la suela de una zapatilla de lo seco que está. Y desde ahí va el resto del cuerpo
gracias al corazón, que lo bombea con fuerza para que nuestras fiestas sean súper animadas. Otro dato curioso, independientemente de los grados que tenga todo lo que estamos bebiendo, el etanol se metaboliza de la misma manera y de forma constante, es decir, que se transforma en otra cosa, pero a la misma velocidad. Pues tú imagínate que el etanol es Optimus Prime. En este caso, el etanol se transforma en acetaldehído. ¿Y qué pasa si este metabolito, y es así como se le llama el producto resultante del metabolismo, no se sigue transformando a su vez en otra cosa? Pues que se acumula en el cuerpo y acabas potando. Pues así es como funciona el disulfiram, un fármaco que se utiliza en el tratamiento del alcoholismo. ¿Y qué es lo que hace? Pues impide que este acetaldehído se siga transformando, porque así, si bebes, se acumula y te conviertes en un aspersor. Si el vídeo aún no está parado es porque os habéis dormido. A ver, porque después de toda esta parrafada yo también lo hubiese hecho. Pero si seguís viendo el vídeo porque os interesa, en serio, os como la cara. Así que vamos a ver los efectos del alcohol en el sistema nervioso central. Como todos sabemos, gracias a unas copitas se produce lo que yo suelo llamar el efecto exaltación de la amistad. ¿Cómo te llamas? Es en el que quieres hasta tu ex, aunque se esté liando con otro o con otra al otro lado de la barra. O en ese también el que te conviertes en Leonardo DiCaprio en Titanic cuando grita Ojo, cuidado, que si te pasas bebiendo te puedes convertir en el Leonardo DiCaprio, pero en el lobo de Wall Street. Y no precisamente por el éxito ganando dinero. Pues esos son los efectos que funcionan como reforzador positivo y hacen que queramos volver a beber, porque supuestamente nos estamos pasando bien, aunque algunas veces no es así. Venga, ya vamos a ver las distintas fases, pero de manera teórica, y ni se os ocurra ir a la nevera por una birra, que os estoy viendo que esto no son clases prácticas, ¿eh? Fase de excitación. Es la que más mola. ¿Por qué? Porque estamos de buen rollo, queremos hasta nuestro jefe y nos sentimos geniales expresando nuestros sentimientos a los demás. Cuidado con ese espécimen al que solemos llamar el baboso, que se expresa pero de más. Fase hipnótica. A ver, según vamos metiendo más cubatillas al cuerpo, pues aumenta la cantidad de etanol y es cuando empieza la sesión de bailes exóticos. Las caídas, los balbuceos, ¿ve? Y los aspersores. En estas dos fases es cuando nuestros mofletes se encienden como luciérnagas y también cuando suelen surgir los accidentes y las movidas. Vamos, las peleas. Fase anestésica. Cuidado con esta fase porque si seguimos bebiendo nos podemos hasta cagar encima. ¿Por qué? Porque el esfínter deja de taponar la salida de emergencia. También se puede perder la consciencia, aumenta la atonía muscular y se puede sufrir el coma etílico. Pues es en esta fase en la que te despiertas en urgencias con un 7B12 en el cuerpo. Y por último tendríamos la fase vulvar. En esta fase se puede producir hasta la muerte, porque el bulbo raquídeo, que es una de las partes del cerebro, deja de funcionar. A ver, para llegar a esta fase se tiene que dar una concentración de etanol en sangre de unos 5 gramos por litro. En el caso de las personas que son alcohólicas, pues baja un poquito más, unos 3 gramos por litro. Pero venga, que ya termino con vuestro sufrimiento y ya podéis ir a la nevera o a donde os dé la gana. ¡Adiós! Dale. Y las bebidas destiladas, lo que vienen siendo los cubatillas, pues tienen ¿Cómo los machacamos y con los majas? Ya. Repite. Parece ser que si pimplamos cerveza como auténticos vikingos, disminuye la cantidad de receptores. Repite. Otro de los factores que aumentan la Dato curioso. A los 5 minutos de haber bebido, ya se puede detectar en sangre. Perdón, pues Por eso es cuando nos hacen una... Me queda en blanco. Que se transforma en otra cosa. Repite, es que... Otro dato curioso. Independientemente de los grados que tenga todo lo que estamos bebiendo... Cariño, estate atento. Porque así, si bebes, se acumula y te confunde. Fase hipnótica. A ver, según vamos metiendo más cubatillas al cuerpo, aumenta la cantidad de etanol. Y comienza...
y comienza la sesión de bailes exóticos, las caídas, los balbuceos y los artes. Joder, cómo me trabo, A ver, también se puede perder... Cariño. Ya, es que tengo muy alcohol. Ya. A ver, también se puede perder la consciencia. Eso no se me olvidó. Esa fase en la que te encuentras... porque el bulbo raquídeo, que es una parte del cerebro, deja de funcionar.